como os he dicho, vamos a hablar con, para mí, una experta, ¿no? Psicóloga sanitaria, nuestra psicóloga de cabecera, Christine Lebret. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, inicias tu andadura profesional en el sector de las multinacionales, como directiva de recursos humanos, miembro de comité de dirección en múltiples multinacionales, más de 25 años de experiencia, que ahora yo creo que va a ser muy interesante y muy importante lo que nos cuentes, entregada a tu pasión, que son las personas y cómo ayudarlas, ¿no? Esa es mi gran pasión, mi vocación, y está verdaderamente en mi ser, en mi esencia, en mis venas, ¿no? Yo creo que he nacido por y para las personas en cualquier vertiente, siempre que se pueda ayudar. Es importante que nos digas tú un psicólogo, porque, sí, ¿no? Sí. Por lo menos te gustan las personas. Para mí es pasional, claro, va muy conmigo, va muy conmigo. Christine, vamos a hablar de un tema que yo creo que hay que hablar y hay que seguir hablando y hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestra sociedad para que cada vez, y te lo digo desde nuestra experiencia en los servicios de urgencias, cada vez estamos más viendo gente con intentos de suicidio, y esto es algo que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Fíjate que antes de que vinieras hemos estado hablando un poco de unos puntos que eran tremendos, ¿no? El 50% de la población experimentará tendencias suicidas moderadas severas a lo largo, o sea, es decir, 1 de cada 2. Esto es bárbaro, sí. Bueno, a ver, hay que decir también que estamos ahora mismo en un contexto en el que hemos pasado una pandemia, nos bombardean con informaciones y con mensajes muy negativos, una guerra, la presión de las redes sociales, y luego, pues bueno, hay muchas personas que en un momento de su vida van a sufrir una crisis vital importante, una situación difícil de solucionar, y donde, pues bueno, si a lo mejor no hay recursos o se ven en ese momento absolutamente atrapados, creen o encuentran que esa solución rápida para resolver los problemas es quitarse del medio. Y además hemos visto cómo es una cosa curiosísima, ¿no? Cómo las crisis suicidas en el 50% de las personas duran 10 minutos o un poquito más, ¿no? Es decir, una crisis suicida que dura 10 minutos puede acabar con la vida de una persona. Sí, por supuesto. Bueno, el dato de 10 minutos es interesante, puede alargarse hasta horas, incluso en algunos casos más. Aquí lo interesante es, bueno, ¿qué se hace en ese momento, ¿no? Y ahí hay, pues bueno, ciertas medidas, ciertas indicaciones o ciertos consejos, ¿no? Algunos son muy obvios, claro, el tener siempre a mano un listado de teléfonos de urgencia al que poder acudir cuando uno empieza a detectar, que es lo que hay que aprender, a detectar a que yo empiezo a tener ese tipo de ideas suicidas, ¿no? Tener ese listado de teléfonos a mano, tener un listado también de contactos cercanos, sean amigos, vecinos, familiares. Luego, pues bueno, intentar entender, ¿no?, de dónde sale esto y cómo manejarlo. O sea, lo interesante es, claro, lo importante es prevenir, pero si estamos hablando de que ya estamos en esos 10 minutos, lo importante es saber manejar ese momento crucial donde la vida de una persona se nos puede ir, ¿no? Claro, entender que eso es un poco temporal y que lo puedo llegar a manejar es importantísimo, ¿no? Relajarse, aprender a controlar los pensamientos, intentar acordarnos no solamente de esas situaciones que nos parece un callejón sin salida, intentar buscar otros momentos de éxito en nuestra vida, ver que en otras situaciones he tenido éxitos y no fracasos. Y bueno, algo inteligente, que parece obvio también, es intentar quitar de en medio cualquier tipo de sustancia tóxica, veneno, y cualquier tipo de arma lesiva que pudiera ser que diese lugar a una muerte inminente, ¿no? Me ha gustado lo de la lista, ¿no? Tener una lista con gente a la que puedas llamar en ese momento, ¿no? Claro. Fíjate, recuerdo una película, me viene a la mente una película de Julia Roberts, la de la boda de mi mejor amigo, cuando todo ya se le ha venido encima y la pobre está llorando en la puerta de una habitación, y viene un camarero del hotel y le dice: mire, mi padre me decía siempre, esto también pasará. Es decir, yo creo que el decir, esa crisis de 10 minutos, que me imagino que a la persona suicida le parecerá que el mundo se le ha venido encima, ¿no? El pensamiento de esto también pasará, ¿no? Sobre todo que piensen, no son 10 minutos, fijaros, 10... que esto no, y sabemos que la medicina y la psique humana no es una ciencia exacta, ¿no? No es ABC, no es ABC, ¿no?
pero 10 minutos, cuarto de hora, 20 minutos, resistir esos 20, 25, 30 minutos puede ser clave, ¿no?, a la hora de evitar un suicidio. Esencial. Tú hablas de esta película de Julia Roberts y me estaba viniendo a la mente estas películas americanas donde siempre hay un individuo que se sube a la azotea o a la ventana, ¿no?, y va contra pared, y entonces llega alguien al otro lado de la ventana que intenta hacer ese rescate tan valioso y trata, pues sobre todo en ese momento, comprender, apaciguar, calmar, intentar transmitir la sensación de que uno no está solo, intentar dar confianza, seguridad, hacer ver que no merece la pena, que siempre hay motivos. Y eso es muy importante, ¿no?, el intentar focalizarse, centrarse en que hay más motivos por los que vivir que por los que no vivir. ¿Esto es cosa de locos? ¿Es cosa de depresivos? Porque la gente piensa, a mí esto no me va a pasar nunca, no me ha pasado. Y yo no tengo ninguna enfermedad mental. Pero hemos visto antes que no hace falta tener una enfermedad mental ni una depresión severa para tener tendencias o pensar en el suicidio, ¿no? Cristín, tú, en tu experiencia, en tu consulta, ¿has visto a gente que de repente dices, cuidado, me está contando lo que me está contando, son ideas suicidas, ¿no?, autolesivas? Claro, a ver, tu primera puntualización es interesantísima para que la sepamos y la clarifiquemos todos, ¿no? No hace falta estar absolutamente loco para tener intentos de suicidio. Esto le puede llegar a personas que no tienen una patología. El ser humano en muchas ocasiones se ve expuesto a lo largo de su vida a situaciones de muchísima presión, tensión, divorcios, negocios que no funcionan, infidelidades, en fin, enfermedades que no se pueden soportar, y hay personas que llegan a superarlo. De ahí hablábamos hace unos días, creo, contigo, y si no lo hablaremos, César, sobre el concepto de la resiliencia y lo importante que es saber afrontar los problemas, saber salir de ellos y tener esos recursos personales, ¿no? Pero hay personas que lamentablemente a lo largo de su vida no las han cultivado y ante situaciones similares pues optan por una vía donde pues bueno, prefieren quitarse más rápido del medio. ¿Qué sucede en las consultas? Pues bueno, se ve de todo. Lo que pasa que digamos que tenemos ese ojo avizor que nos hace estar atentos a esos indicios, a esas señales, a esas marcas, ¿no? La familia es un entorno donde quizás también puedan estar atentos, ¿no? Hay mucho tipo de lenguaje, tanto verbal como no verbal, que nos puede estar indicando que una persona pueda rondar a esas ideas, ¿no? Pues recuerdo un cliente, un paciente que me contaba que empezaba a visitar a parientes que hacía muchos años que no había visto y que quería empezar a despedirse de ellos, y que también iba a visitar determinados sitios y lugares para él emblemáticos y que pensaba que ya no iba a volver a verlos nunca más y que por si acaso, ¿no? Hay un lenguaje verbal y hay un lenguaje no verbal. Personas que se aíslan, personas que tienen conductas muy encerrados en sí mismo, en fin, hay maneras, ¿no? Yo he tenido un caso muy reciente que me chocó mucho, ha sido este año, y ha sido pues un niño. Los padres llaman asustados, se atendió de urgencia, un niño que relataba en casa que quería morir, intentos de suicidio, ¿no? Y allí, pues bueno, en esa verbalización que tuvimos con él, pues bueno, sí que hubo una serie de acontecimientos que el niño no tenía recursos en ese momento y que consideró que para él era mucho, que era un colapso lo que le tocaba vivir y que no podía con ello, y entonces pues bueno, empezamos a reforzar, empezamos a trabajar cada uno de estos núcleos, se hizo también una educación con los padres y bueno, afortunadamente todos están felices, el niño resultados extraordinarios en el colegio y un niño feliz ahora mismo. Será un recuerdo si acaso, ¿no? Y probablemente lo olvide y olvide, ¿no?, lo que pasó, pero siempre quedarán los recursos
que le habéis dado. Claro, porque también hay por ahí una cierta rumor, ¿no?, callejero, que dice que el que lo hizo una vez lo repetirá. No necesariamente, no necesariamente. Puede quedarse en un momento que se ha aprendido a gestionar y que precisamente se dan esta serie de utensilios y de herramientas. Y eso es lo importante, que sepamos que es prevenible, que es algo que es salvable, pero indudablemente hace falta mucha educación en este sentido, ¿no? Educación social, educación popular para saber cuándo detectar, educación para saber prevenir, saber acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta en el momento preciso. Porque, bueno, cuando el agua suena es que algo pasa, ¿no? Sí. Y claro, ser naif y pensar que esto, pues bueno, es como el que tiene el periodo y que se me va a pasar. Bueno, hay un trasfondo y habrá ahí algo que hay que trabajar. También es interesante saber que hoy en día tenemos mucha más información y, claro, se habla del suicidio de una manera un poco más abierta, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es algo muy positivo, saber que eso está ahí y que puede suceder no solamente estando absolutamente con una enfermedad mental grave, sino que en un momento dado una persona puede considerar esta opción cuando está en un colapso vital. Que no está solo. Que no está solo. Hay muchísima gente detrás, que puede haber mucho recurso, ¿no?, al que la gente puede acudir, ¿no? Totalmente. Los médicos, vosotros hacéis una labor, vamos, absolutamente admirable, ¿no? Y además en urgencias son sitios donde probablemente también veis muchísimo caso de esto. Vemos muchísimo, ¿no? Y hay que entonar también a veces mea culpa, ¿no? Los pacientes psiquiátricos muchas veces los vemos con un poquito de este paciente que viene y se ha tomado pastillas y tal. Cuidado, ¿no? Porque yo creo que esa primera imagen que se lleva el paciente cuando ve a alguien, ¿no?, y ve ese, a veces, desprecio, ¿no? Y lo he visto, ¿no? Y lo he visto muchas veces, y decir, cuidado, porque esa persona, joder, de pensar... Claro, es tremendamente acertado lo que dices. O sea, estas personas pueden sentir un gran rechazo, sentirse incomprendidos, aislados. Tú súmale a su situación de agobio vital, pues que la persona que tiene enfrente, en lugar de aceptarlo, comprenderlo, escucharle, que es lo que hay que hacer, tener esa empatía, esa calidez humana, pues en lugar de esto, notar una cierta distancia. A ver, es muy común lo que comentas también. Hay personas que a lo mejor van a intentar suicidarse tomando una sobredosis de pastilla. Mucha gente. Nosotros lo que vemos en urgencias, la mayoría de la gente, el 90% son así, ¿no? Hay gestos autolíticos, ¿no? Pues autolesivos, desgraciadamente también vemos a gente mucho más grave que se ha tirado de un puente, o que esos son politraumatizados, pero lo más normal es gente que ha tenido, a veces son llamadas de atención, ¿no? Porque, bueno, pues lo que han tomado no es suficiente, y ni siquiera luego cuando les preguntas, sobre todo lo que luego nos dicen los psiquiatras, ¿no? Que para mí todo mi respeto, porque me parece una profesión, un médico que es tremendamente duro, ¿no? Lo que estás viendo todos los días, lo que estás recibiendo, ¿no? Luego lo que nos dicen es que, bueno, que puede ser una llamada de atención. Ojo, pero y ellos se lo toman muy en serio, ¿no? Porque una llamada de atención en este caso, efectivamente, luego pueden ser reincidentes, pero como has dicho tú, muchas veces vemos gente que hace 20, 30 años tuvo un intento de suicidio, ¿no? Y eso... Claro, cada caso es diferente, ¿no? Y sí que hay suicidios que son muy planificados, con una estrategia detrás, y hay otros que no, que van a ser mucho más rápidos y fortuitos, ¿no? Claro, entrar en cada caso es importante, una vez más, ¿no? Entender qué le sucede a esa persona, de dónde viene este problema, cuáles son los recursos que tiene. Y hablo de recursos sobre todo del entorno social, familiar, laboral. Yo creo que eso es lo más importante. Y hoy en día, sobre todo, insisto, saber que se entiende socialmente que ya no es un tabú, que sale mucho más a la luz, y que es algo que con medida, pues yo confío, espero que todo esto sea mucho más controlable, ¿no? Cristín, cuanto mejor vivimos, más ganas tenemos de suicidarnos. Cuando yo veo, por ejemplo, en África, no se ve mucha gente, ¿no? Cuando algunas veces, ¿no?, que hablas con gente que ha ido y tal, y dice, son gente feliz. Es increíble, vas allí, es un
un poblado, ¿no? Con 3 casetitas, son gente feliz. Y sin embargo, esta sociedad que tenemos, que lo tenemos todo, ¿nos hace ser infelices? Bueno, César, no tengo datos estadísticos y sabes que a mí me gusta mucho trabajar con el dato y con la ciencia por delante, ¿no? No sé exactamente los indicios, no los he traído preparados, de los suicidios en África o en este tipo de países, ¿no? A ver, quizás los hay y no salen a la luz. Sí, puede ser. Puede ser. Sí que es cierto que nuestra sociedad cada día se complica más. Tenemos es más demanding, más exigencias, tanto estéticas como sociales. Parece que aquello de los valores, ¿verdad?, están en el cajón del olvido y es para la gente antigua, para la gente mayor. Parece que la educación está, en fin, todo se nos complica, ¿no? Y es cierto que lo simple parece que facilita las cosas, ¿no? Yo creo que en esa línea sí que pudiera parecer que estamos en una sociedad donde nos agobia estar a la altura, no llegar a las expectativas de familia, laboral, amigos o incluso las que nos hemos creado nosotros mismos, ¿no? A veces también esta sociedad te encajona o nos encajonamos en un papel y luego salir de ahí es muy difícil. A veces nacemos en determinadas familias y queremos salir de ese contexto familiar porque nos gusta otra cosa y todo eso nos hace infelices o a veces nos sentimos no aceptados en el colegio, no aceptados por el clan, por la tribu y todo esto pues bueno, complica mucho más las cosas. ¿Y cómo podéis ayudar los psicólogos en este caso, ¿no? Cuando tú ves en tu consulta a alguien que te está comentando esta infelicidad, que ya no raya tanta infelicidad, sino que ya empiezas a ver tú lo que nos has dicho, ¿no? Se despide de una abulia, ¿no? De, no me interesa nada, voy a los sitios a los que conozco y me despido y tal. ¿Cómo podéis ayudar vosotros? Bueno, pues indudablemente tenemos una amalgama increíble de herramientas, ¿no? En algunos casos puede que haga falta la intervención de psiquiatra, como muy bien has comentado, pero bueno, desde luego, en el momento que identificamos ya no solamente la infelicidad, sino hablamos ya de esos datos de suicidio, es bueno, bucear muy a fondo en las raíces, en el origen, en el porqué, cuáles son los motivos. Y en vez de ver únicamente esos aspectos negativos, insisto, ver también que la vida de una persona está llena de cosas maravillosas, de éxitos y de cosas, de logros que uno haya tenido. Pequeños, medianos, grandes, pero siempre los hay. No, el ser humano no es un elemento que el ser humano es una persona que se mejora continuamente, ¿no? A sí mismo. Hay herramientas, bueno, que es difícil de explicar en un programa, ¿no? Pero es importantísima la comprensión. Es importante que estas personas trabajen la inteligencia emocional, que sepan y que aprendan a expresar su angustia, su miedo, su temor, su incomprensión, esa fase crítica de la vida, que no tengan vergüenza a manifestarlo. O sea, lo primero es esa verbalización, esa aceptación. Lo segundo es empezar a ver que, bueno, que nada es tan traumático como tú decías en esa película, ¿no? O sea, todo dura un rato y luego pasa. Claro, en ese momento es que es de mucha tensión, pero bueno, en el encuadre de la terapia todo eso va tomando forma. Es importante contar con la familia, si es que la hay, qué recursos tiene esta familia o si es la familia lo que se está rompiendo, en fin, ver por dónde se le puede hincar el diente al caso, ¿no? En este caso que tuvimos del niño, un niño de 7 años, rápidamente se intervino también con los padres, unos padres encantadores que estaban muy abiertos a la terapia, a la aceptación de que, bueno, a lo mejor ellos lo estaban haciendo de la mejor manera que ellos consideraban, pero bueno, seguramente no era la mejor ni la más acertada. Bastó con dar unos pequeños mensajes, pautas de actuación, más el trabajo individualizado con el niño, algunas pautas en el colegio y fue todo extraordinario. Bueno, yo creo que nuestra sociedad, además,
nos hace falta alimentar un poco el alma, y tú tienes un libro que has sacado que es La vacuna emocional. Sí, Descubre la vacuna emocional es un libro que escribimos Marta Isabel Díaz y yo, Sí. editado por JJ Editores. Es un libro donde, bueno, aunque se parió, si me permites la expresión, en época de pandemia, en realidad es un libro que intenta dar un hilo de esperanza a la humanidad, ¿no? Precisamente cualquier persona que esté atravesando un momento de dificultad, que a todos nos puede pasar en la vida, no solo una vez, sino un montón de veces, planes que no salen, cosas que se obstruyen, y esto es como una tubería que de repente se colapsa y se bloquea todo y parece que va a reventar. Trabajar el interior del individuo, introspeccionar, investigar, ir diluyendo los problemas, ver que hay alternativas, ver que el alma es más importante que lo de fuera, ¿no? Estar en contacto con uno mismo, contactar y averiguar cuando llega el dolor, y no taparlo, porque el problema es ese, que si lo tapamos nunca vamos a poder identificarlo, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Vivimos también en una sociedad donde parece que solamente cuentan las emociones positivas, la alegría, la juerga, la risa, Sí, pero bueno, lo otro también sucede y forma parte de nuestra vida. Y saber gestionarlo es casi tan importante o más como las del otro lado, ¿no? No nos muestran infelicidad, ¿no? Lo que nos muestran todos los anuncios, estas sociedades, todo que felices sí, somos, que sí. coche, que no sé qué, que casa. Y lo que has dicho, ¿no? Yo fíjate, cuando ves, cuando se sienta el psiquiatra con ese paciente o esa paciente que ha tenido un intento de suicidio, cómo salen esas emociones, ¿no? Cómo se rompe a llorar, yo creo que solamente el contarlo, Claro. es un alivio. es un ya alivio, eso. es decir, mire, claro, sabemos por qué estás aquí, sabemos lo que ha pasado y ahora cuéntanos, ¿no? Entonces, simplemente eso, es decir, porque mucha gente llevaba años y años conteniéndose hasta que de repente estalla en ese intento de suicidio, y es cuando todo sale a la luz, ¿no? Por eso esa barrera que comentabas, ¿no? Que a veces se pone entre estas personas que llegan a urgencias y que justamente se encuentran con lo contrario. No, lo que hay que hacer es actuar en la comprensión, en la escucha, en la empatía, en que la persona se sienta de alguna manera acogida y escuchada, y eso ya es un paso.